Buenas tardes. ¿Estás cansado de que cada vez que llegan las fiestas navideñas y hay una guitarra, nadie la toca? ¿O la toca tu tío que desafina como un pato mareado? ¿Estás cansado de que siempre te toque a ti la pandereta? ¿O la zambomba? Tengo la solución perfecta para ti y es este tutorial donde te doy los mejores consejos para que seas capaz estas navidades de tocar un villancico. Desde el pimami, los rasgueos, los arpegios o incluso tocarlo en modo Ricky. Son todas las cosas que veremos en este tutorial en tan solo unos minutos que te van a hacer brillar con la guitarra en tu fiesta navideña. Y que todo el mundo se una a tu dulce música como si fueras el guitarrista de Amelín. Los consejos que te voy a dar en este vídeo son aplicables a todo lo que tocas, así que vamos allá. Vamos a tocar Noche de Paz, en inglés Silent Night. Llamamos a las cuerdas de la guitarra desde la más gruesa y grave, sexta, quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda y primera. Los dedos de la mano derecha son P, I, M, A. Y los de la mano izquierda son 1, 2, 3 y 4. Empezamos con un La mayor, que sería dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 4, dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 y dedo 3 en el traste 2 de la cuerda segunda. Eso sería un La mayor. En la boca de la guitarra tenemos que colocar los dedos así. El anular va en la primera cuerda, el medio va en la segunda y el índice en la tercera, mientras que el pulgar se coloca en los bajos. Lo más importante es el pimami. ¿Y qué es el pimami? Una de las mejores técnicas para guitarra. Pulgar, índice medio, anular, medio índice. Pulgar, índice medio, anular, medio índice. Empezaría Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor. ¿Vale? Si lo queréis cantar en inglés, Silent Night, Holy Night. Una vez que ya sabes la técnica pimami, ahora toca dar cera, pulir cera, es decir, practicar. Practícalo lento. Que los dedos estén cerca de las cuerdas. Pero básicamente este villancico se mueve en torno a 3 acordes. La mayor, mi mayor, que sería el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda quinta, dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 4 y dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 3. Mi mayor. Para este acorde damos el bajo en la sexta cuerda. Y el tercer acorde sería Re mayor. Dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 3, dedo 3 en el traste 3 de la segunda cuerda y dedo 2 en el segundo traste de la primera cuerda. Para este hacemos el bajo del pulgar en la cuerda 4. Una vez que tenemos claro el pimami y los acordes, vamos a tocar el villancico. 4 ruedas de pimami para La mayor, con el bajo del pulgar en la quinta cuerda. Noche de paz, noche de amor. 2 ruedas de Mi mayor y luego 2 ruedas de La mayor. Todo duerme alrededor. Y ahora vendrían 2 ruedas de Re mayor. Entre los astros que la
mayor, 2 ruedas. Que esparcen su luz. Otra vez. Bella anunciando al niño Jesús. 2 veces re, 2 veces la. Y ahora vendría mi mayor. Brilla la estrella de la mayor. Nos quedamos en la mayor. Brilla la estrella, mi mayor, la estrella de amor. Y volvemos a la mayor. El oído te va a ir pidiendo esos acordes que pegan en cada momento. Pero de todas formas son solo 3 acordes, así que no hay mucho margen de equivocarse. Todo esto sería con la técnica Pimami. Pero entre cada estrofa o entre los diferentes versos puedes combinar distintas técnicas, que es lo bonito de la guitarra, la variedad, el contraste. Para que tu abuela no se quede dormida mientras le estás cantando este villancico. Por ejemplo, puedes darle ese toque de ranchera con este arpegio que sería P en la quinta. Y luego I, M van juntos, índice medio. Intercálalo con un pulgar en la sexta. Vas intercalando quinta y sexta cuerda. Es como pom, chim, chim, pom, chim, chim. En vez de tirando con índice medio, como te guste más. Y ahora para darle más contraste podemos hacer este arpegio que sería M-A juntos, para hacer ese ching. Y además el pulgar también va con ellos. Todos a la vez, ¿vale? Tirando. Y luego se intercala con el índice solo en la tercera cuerda. Lo puedes hacer un poco más ligero cuando lo practiques. Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niño Jesús. Otro que puedes hacer para los últimos versos sería este. Das el bajo con el pulgar y luego haces un arpegio rápido desde pulgar, índice medio, anular, desde la cuarta hasta la primera cuerda. Te tienen que sonar nítida, tacatatán, tacatatán. Intenta controlar que suenen separadas cada nota para que suene más bonito, como un arpa. ¿Quieres tocar en modo reggae? También puedes. Noche de paz, noche de amor, todo alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Para esos rebeldes, para esos Grinch de la Navidad, dale el toque reggae y anima la fiesta, hombre. Primero das el bajo con el pulgar en la quinta, pones en la mayor, ¿no? Y haces... Es decir, arriba, abajo, arriba. Como veis, abajo llevas un acento. Pulgar, arriba, abajo, arriba. Y cortas. Yo corto con el dedo que me queda libre, en este caso el meñique. Corto el sonido y aquí también. Y suena... Taca, 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 taca. Y eso es lo que le da el sabor reggae, en este caso. La mano siempre va... Taca,
taca, taca, todo el rato arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Y el siguiente bajo arriba abajo va tapado, con el meñique tapando las cuerdas. Uno sí y otro no. Uno al aire, otro tapado. Esa sería la técnica para hacerlo en modo reggae. Y ya para los más atrevidos, para los más experimentados, el trémolo. El trémolo, como ya sabéis, es una técnica que intercala como si tuvieras una púa súper rápida, como en Missy Low, pero sin púa, solo con dedos. Vas haciendo diferentes bajos con el pulgar. Quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Pero entre cada pulgar incluimos anular medio índice bastante rapidito. P-A-M-I, 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 P-A-M-I. Y siempre anular medio índice van dando en la primera cuerda. Cuando ya lo tengas más asimilado, dale velocidad, pero no fuerte, no, sino suave, que eso es lo que te va a dar velocidad y además que suene ligero, como volando, como algo que va flotando. Con el cambio de acorde sería igual para la mano derecha. Cambiamos de acorde en esta mano y con esta hacemos el P-A-M-I constante. Si queréis que vaya un poco más ligero, podéis cantarla más rápido dentro del mismo patrón. Es decir, en vez de noche de paz, podéis hacer noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Es cantarla más acelerada, con un pulso más rápido del cambio, pero con el mismo patrón de mano derecha y mano izquierda. También podéis tocarlo por rumbas con mi tutorial Cómo tocar por rumbas, si haces clic aquí. Noche de paz, noche de amor, que sepáis que los villancicos tradicionales normalmente tienen 2 o 3 acordes, no tienen más. Un villancico genial de tradición española que entra con estos 2 acordes, o sea, el de antes tenía 3, pues este tiene 2, es más fácil todavía, la marimorena, que sería la mayor, mi mayor, todo el rato así. Y este entraría muy bien por rumbas. Os aconsejo combinarlo con ese tutorial del que os he hablado antes, el de cómo tocar por rumbas, en mi canal de YouTube. Veréis que yo a veces hago en la mayor así, porque le pongo como media cejilla, yo doblo el dedito así, y cojo 2 cuerdas, la cuarta y la tercera, con el mismo dedo índice. Y luego pongo el 2 en la segunda cuerda. Para mí es más cómodo, pero si para ti es más cómodo el de 1, 2 y 3, pues pon ese. Y además, para añadirle sabor, podemos poner, en vez de un mi mayor, un mi séptima, que sería quitarle el dedo 3, simplemente. Dedo 2 en el segundo traste de la quinta cuerda y dedo 1 en el primer traste de la tercera cuerda. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén han entrado los ratones y el bueno de San José le han roído los calzones.
Esa era mi letra preferida cuando yo era chica. Espero que te hayan servido todas estas técnicas. Ya está en tus manos la variedad, la gracia y la elegancia que tú sepas añadirle para darle sabor a tu villancico. Así que ya sabes, este año que no te toque la pandereta. Este año coges tú la guitarra. Ya no tenéis excusa. Puedes encontrar una guía de todo esto que hemos aprendido en mi página web paolahermosin.com con las diferentes posibilidades de rasgueos, de arpegios, con partituras y tablaturas y también con explicaciones junto a esas ruedas de patrones de mano derecha o de mano izquierda. También puede ser un regalo perfecto para el guitarrista de la familia. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este tutorial. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame si te gustaría que hiciera más tutoriales como este. Te dejo mi playlist tutoriales también en la descripción de este vídeo, porque hay un montón de técnicas diferentes que también puedes aplicar a todo lo que tocas. Y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y espero que paséis unas preciosas fiestas con vuestros seres queridos.